que es estar en los pies de los demás. Dejar de pensar en nosotros para poder considerar las circunstancias de otras personas. Es hacer a un lado el egoísmo para darle paso a lo que es el amor y la sensibilidad por tu prójimo. Esa es básicamente la enseñanza que de la cual vino a hacer referencia a Jesús, que de tal manera nos amó. Se olvidó de sí mismo en forma absoluta. En nuestro país hace muchos años hubo un programa para los niños, a mí me parece genial. Y los niños tenían que experimentar qué era ser alcalde por un día. Hubo otro programa similar en donde era qué se sentía ser bombero por un día. Y esta experiencia fue imborrable para aquellos pequeños. Con mucha razón, la lección de esta semana, analizando el libro de Marcos, que es lo que nos ocupa, se ha titulado ¿Qué será un día en el ministerio de Jesús? Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, en el capítulo 84 y el verso 10. Y la palabra de Dios dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué texto más impresionante que surge de una experiencia personal en la cual es tan rica, tan satisfactoria para el salmista que está dispuesto a hacer a un lado todo lo que el mundo pueda ofrecerle porque es carente de que le llene su corazón, su espacio, a cambio de estar por lo menos un día que les saciará por siempre. Hace algunos años me encontré con un estudio por demás interesante. Hasta el día de hoy lo sigo viendo una y otra vez. Analizar a aquel que es la referencia y el ejemplo de conducta para cada uno de nosotros. Si no él quien lo hizo mejor, entonces ¿dónde encontrar otro ejemplo? Hablo acerca de Jesús. A esa semana, el autor le titulaba Cuando los ángeles guardaron silencio, la última semana de Cristo Jesús en esta tierra. Y la reflexión, el análisis iba dirigido hacia considerar cómo el Hijo de Dios nos dio el ejemplo de cómo utilizar los últimos 8 días de vida. Si solo tuviésemos una semana más de vida, ¿cómo utilizaríamos esas horas? El Señor nos dejó un ejemplo. Pero en esta oportunidad, en la lección que nos ocupa en el análisis del libro de Marcos para este trimestre, encontraremos un análisis también bastante interesante y que sin duda alguna debe ser nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo utilizó el Señor cada día de su vida? ¿Qué hacía Él durante un día? Sin duda alguna, es el mejor ejemplo de lo que tú y yo debemos también hacer. Cómo emplear las horas que se nos dan de sol a sol, día a día. Para eso, vayamos entonces al libro de Marcos en el capítulo 1. Estamos ahora entonces en el Nuevo Testamento y nos encontraremos con que en él no hay sombra ni variación. La palabra de Dios lo dice, pero todos sus planes, todo lo que ha sido dirigido para que tú y yo volviésemos a ser llamados hijos de Dios, no ha cambiado en lo absoluto. Sigue siendo la misma estrategia. Veamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1 y el verso 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Tomen en cuenta que en primer lugar, la invitación es, mejor síganme ustedes a mí. Yo realmente por la ruta que ustedes van no está bien, no seré yo quien les siga. Vengan ustedes en pos de mí. La etimología de venir es ir detrás de. Acción por la cual nosotros consideramos que es más inteligente o más correcto cambiar la ruta y seguir a aquel que ya tiene un objetivo, un derrotero hacia dónde llegar. Síganme.
esta invitación de síganme va en una experiencia mucho más profunda. Yo puedo imaginarme entonces al Señor Jesús hablándole a estos 4 apóstoles que nos cita Primera de Marcos en una invitación más personal. Muchachos, ya no estén más solos. ¿Qué les parece si mejor establecen una relación íntima conmigo? Vengan, déjenme entrar en su corazón y se darán cuenta que su vida será transformada de tal manera que ya no estarán preocupados por la ansiedad de este mundo, sobre qué habrán de comer o dónde habrán de vivir, sino que les haré que ustedes se preocupen más de ser pescadores de hombres, de buscar a otras personas a que también vengan y establezcan una relación íntima conmigo. Y haciendo un paralelismo que quiero conectar de nuevo con el libro de Apocalipsis y la experiencia actual del pueblo de Dios para el tiempo del fin, es exactamente el mismo llamado que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 y que analizábamos la semana pasada. He aquí, Él está a la puerta de nuestro corazón y está llamando y está solicitando que le dejemos entrar. Estamos nosotros, tú y yo, en la playa. Él está aquí cerca de nosotros y así como llamó a Pedro, te está llamando a ti, me está llamando a mí para que le sigamos, para que le dejemos entrar, para que establezcamos esa relación íntima con Él. Y la misma promesa que hizo a los apóstoles, también sigue siendo válida para ti y para mí, porque es eterno, porque todas sus ofertas no tienen cambio, no tienen variación. Dejarás de estar preocupado por las necesidades de este mundo, porque éstas estarán satisfechas. Es que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, sino que de ahora en adelante tu vida girará alrededor de ir y decir a otros que de igual manera la ansiedad desaparecerá, que su esperanza estará satisfecha cuando finalmente se llenen en el corazón de lo que tú te estás llenando hoy. De mí, dice el Señor. Ese principio de llamado lleva a una segunda evolución, que es exactamente todo el proceso de cambio que surge en una persona cuando se encuentra con Jesús. Primero recibe un llamado, le acepta, y ahora entonces vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y el verso 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hay algo bien curioso. Esta experiencia, los escribas se consideraban que eran los eruditos de la ley, la manera de ser del Señor. En otras palabras, ellos debieron ser el punto de referencia de cómo interpretar de la manera más correcta la palabra de Dios. Ellos debieron de haber sido ejemplo de conducta, debieron de haber sido ejemplo de experiencia, de vivencia personal con el Señor. Pero no, estaban a la letra muerta. Eran, como diría yo en términos musicales, eran muy buenos ejecutantes, pero eran cero intérpretes. Así que una cosa es saber, pero el Señor nos ha llamado no tanto a tener un conocimiento, sino que a vivirlo a Él, a tener una experiencia personal. Por esas razones de que ellos carecían de autoridad, pero cuando tú y yo aceptamos al Señor, esa misma invitación que le hicieron a los apóstoles, cuando es Él el que empieza a manejar nuestra vida, entonces sucede el fenómeno y el milagro especial, extraordinario de Hechos capítulo 2. Sí, es en donde se nos promete que al estar unánimes y juntos recibiremos poder, estarás lleno de la autoridad, porque la autoridad está dada no por lo que tú sabes, sino por lo que tú estás experimentando. Pedro era un carente seguramente de mucha teología, pero sus ojos hablaban de aquel a quien habían contemplado. Sus labios estaban hablando de aquel a quien simplemente estaban desbordando qué era lo que estaba haciendo dentro de su vida. Sus oídos lo que habían escuchado respecto de él de manera directa, y sus manos simplemente siguiendo los pasos de las mismas manos de aquel que al tocar transformaba todo lo que hallaba enfrente. Una experiencia personal. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 1 y verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo.
A mí me llama mucho la atención esta circunstancia. Pero ¿cómo es posible que en medio del templo donde se adora al Señor, ese lugar en donde es santo, pueda existir entonces un individuo que esté inmundo? Y no era un hecho aislado, sino que todas las congregaciones adolecían de la misma circunstancia, habían endemoniados por todas partes, en aquellos lugares en donde debería ser un punto de refugio espiritual y de crecimiento del corazón. Estaba allí precisamente inundado nada menos que por el espíritu del demonio. Y esto nos indica algo muy claro. El lugar es santo no por las cuatro paredes, sino por aquel que está habitando en ese lugar. Así como la zarza que ardía, el lugar era santo, pero por la presencia del Señor. Tu corazón y tú eres santo si Cristo vive en tu lugar. Dicho lo anterior, pareciera entonces de que no estaban satisfechas las necesidades. El hecho de que hubiese una experiencia de un endemoniado dentro de la sinagoga no era más que reflejo de una doctrina sin vivencia, sin experiencia, un mensaje que estaba muerto. Los demonios también creen y tiemblan. Pero no basta con que tú y yo sepamos acerca del plan de salvación. Es necesario, es indispensable y es urgente que ese conocimiento se haga una práctica en nuestra vida. Y para eso, sin duda alguna, debemos dejar de vivir nosotros, que viva Él en nuestro lugar. Esa experiencia nos estaba dando en estos lugares, en estas iglesias. Es la experiencia que es necesaria que se dé también en el tiempo del fin. Uno de los éxitos que tuvo el campo misionero del Señor es que Él, en el caso de los endemoniados, por ejemplo, podríamos decir tal vez ahora, en el caso de aquellas personas que tienen hambre, pues no llegaba a tratar de solucionar simplemente las cosas con decirte, oye, mira que lo siento, estaremos orando por ti, que Dios te bendiga. No, había un hecho, se construía una plataforma que solucionaba realmente un hecho concreto. Y aquellos individuos entonces, por gratitud, estaban dispuestos a escuchar cualquier cosa. Solo que en este caso, el mensaje no era cualquiera, era nada menos el reino de Dios se ha acercado, siendo Jesús el reino de Dios. El éxito de Jesús entonces, al construir esa plataforma, ¿estás ciego? Pues bien, mira. ¿Eres paralítico? Pues bien, anda. ¿Estás endemoniado? Pues bien, que salga el demonio de allí. Te satisfacía una necesidad física. Y entonces después también te inundaba aquel vacío espiritual que te había llevado a estar sin duda alguna a degradarte hasta esa necesidad física. Hoy en día, cuán exitoso sería el campo misionero de aquellos que, despojándose de todos sus bienes, de sí mismos, están dispuestos a compartirlos con aquellos que tienen necesidad. ¿Tienes hambre? Aquí tienes un plato de comida. ¿Tienes necesidad de dinero? Oye, no te regalo el dinero, mejor aquí tienes un trabajo, sal adelante. ¿Tienes necesidad de una vivienda? Ven, aquí hay un lugar en donde puedes vivir. Pero aparte de eso te voy a decir, si te estoy ayudando, no es que en mí hay algo bueno, sino que en mí se está llevando a cabo la experiencia de aquel que hace sentir que yo tenga amor por ti. Que rechace el pecado de tu vida, pero que te acepte a ti porque veo en ti a un hijo de Dios. Ese deseo, esa empatía de olvidarse de nosotros para comenzar a pensar en tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo, despertará entonces el interés de las otras personas en también ver qué es lo que tú tienes necesidad. Escribía un cierto autor respecto a un libro de la amistad, cómo ganar amigos. Cuando tú te preocupas de lo que necesitan los demás se preocuparán de qué es lo que quieres tú. Preocupémonos por satisfacer esas necesidades y sin duda alguna ellos estarán dispuestos a escuchar cualquier cosa que venga de ti. Y tú tienes nada menos que la clave para seguir adelante, la clave de la vida eterna. Marcos capítulo 1. Seguimos en Marcos capítulo 1,
¿Qué pudo haber estado haciendo Jesús durante todo ese día? Dice la palabra de Dios en el verso 32, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Hace algunos años, recuerdo que en la casa de un ministro había un pequeño letrero que decía, se atiende de tal hora a tal hora, días hábiles, días festivos no molestar. Vamos, si aquellos que por vocación están llamados a atender la salud del cuerpo, cuánto más no habría necesidad de que por esa misma vocación, por un llamado divino, estemos dispuestos a atender las necesidades y la salud del alma. Así que el Señor ocupó absolutamente todo su día en estar compartiendo a otros la paz que el corazón necesita en el ser humano, de llenarse de Él. Ocupó todo su día de Él y lo hizo con premura, porque no temas al que mata el cuerpo, sino que al que mata el alma. Exactamente, esa misma premura que encuentras tú en Apocalipsis capítulo 14 y verso 6, por la cual se ejemplifica que este mensaje de presentar a Jesús como la única opción de salvación es volando a gran velocidad. El tiempo apremia, el tiempo se acaba. Hay muchos que están descendiendo sin todavía saber que hay una opción de salvación y de vida eterna. Marcos capítulo 1, verso 38. Y dice la palabra de Dios, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. La pregunta que surge es entonces, ¿cuál era el campo del Señor? Hagamos un cierto resumen. Primero, nos llama a establecer una relación íntima con Él. Segundo, una vez llenos del Espíritu de Dios en nosotros, entonces tendremos valor moral, una autoridad, recibiréis poder para poder decir a otros que en verdad Jesús es la única opción de salvación. Es cuestión de una experiencia personal. Posteriormente entonces vendremos y compartiremos este mensaje a otros pescadores de hombres. Pero lo haremos, el tiempo apremia, con urgencia, con prioridad, con necesidad y a todos lugares. Ese es el mandato que encuentras tú en Marcos capítulo 16 y el verso 15. A toda nación, tribu y lengua. Pero es exactamente el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este mensaje de salvación es predicado a todos los moradores de la tierra. Como ustedes verán, el común denominador del mensaje de salvación sigue siendo el mismo, ejemplificado de manera personal a través del ministerio de Jesús en todo un día misionero hasta la época actual en la cual Él está a las puertas, pronto para venir. Y quiero hacer un llamado en este instante con muchísimo amor. Se dice de forma bastante también ligera, un ministerio. La palabra ministerio viene precisamente, inicia con el prefijo min de mínimo, de pequeño, el que es más pequeño. Pero la etimología habla acerca del que es el más pequeño, el que llega al punto de ser un sirviente. Un ministro es etimológicamente hablando un sirviente. Sabemos de que en política esta percepción ha cambiado a tal punto de que el ministro ya no deja de ser ya no es un mini, sino que es un magis, que es más grande. De ahí viene el concepto de magistrado, el que no es electo, sino que está por encima de todo y hasta que culmina con sus días de vida. Y del magistrado están sujetos entonces todos los que son ministerios, todos los que son ministros. Apreciados ministros, y cuando digo esto no me refiero a aquellos que han sido estudiantes de teología y que tienen a cargo la responsabilidad de alguna iglesia. No, nos referimos a todos aquellos que hemos establecido una relación íntima con el Señor porque hemos sido llamados a ser real sacerdocio,
ministros del Señor, servidores, del cual Él también nos dio ejemplo. El hacerse el más pequeño. Porque el Señor solamente puede utilizar a aquel que está consciente de que Él es inútil para el mundo, que es rechazado por el mundo, porque lo consideran que ya no vale, que es una basura. Él se especializa en transformar lo que es nada en lo que es ahora la honra y gloria de Dios. Sí, una vez más, qué texto, qué principio más elocuente. En la debilidad del ser humano es la maravillosa oportunidad de Dios para manifestarse poderosamente. Finalmente, hace algunos años también recuerdo que me acompañaba uno de mis hijos a visitar a un paciente oncológico. Era cuestión de que 2, 3 horas quizás conversando y escuchando un desahogo del paciente, contando cómo está sufriendo. Y tú estás absorbiendo todos estos problemas, tratando de encontrarle un cauce de salida y de brindarle una solución para que tenga el ánimo de seguir adelante y de seguir luchando, que no se dé por vencido. Y me decía mi hijo al salir: papi, yo no sé cómo tú aguantas tanta presión. Yo estaría un poco desquiciado. Apreciados amigos y hermanos, cada vez que tú te encuentres con alguien que está siendo agobiado por el cáncer del pecado y que está deseoso de que tú en el nombre de Jesús le llegues a prestar los oídos que el Señor estaría prestando, porque Él quiere utilizarte a ti para escucharlo a Él. Probablemente regreses entonces agobiado también por aquella carga psicológica. Pero hay una clave, y es que tú vuelvas y clames entonces al Señor. Y la palabra de Dios dice en Marcos, en el capítulo 1 y el verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Tome nota que el lugar que utiliza el Señor no es un lugar concurrido. Él trata de estar en un lugar que le permita poder establecer una relación íntima con papá. Decíamos desde hace 2 semanas que el vocablo orar viene de clamar, pero de que tú clamas a aquel que tiene la capacidad de poder satisfacer tus necesidades, y la más álgida que tiene el ser humano es la de continuar con vida, y la única fuente de vida es el Dios eterno. Por lo tanto, a Él es a quien se le clama, a Él es a quien se le ora, y de ahí viene el concepto de adorar. A Él es al que se le adora, al único que tiene esa capacidad. Y el Señor Jesús nos da ejemplo de mantener entonces, en medio de lo agobiante, de las circunstancias tan complejas que cada día te encontrarás, en donde tú, dejándote usar por el Espíritu Santo, puedes ser un instrumento de salvación, aquella oración que ha sido solicitada y que tú llegas como respuesta a la misma en cuantos hogares, para presentarte como un ángel de esperanza. Pues bien, esa carga tú la renovas constantemente, día a día, en un lugar en silencio, en donde nada te esté interrumpiendo, y puedas entonces llenarte de fuerzas con el Espíritu de Dios dentro de ti, clamando al Papá. Ahora también comprenderemos por qué entonces hombres extraordinarios como Elías, como Enoc, pues no vivían en una ciudad. Para mantener una relación íntima con papá, se fueron a vivir a las montañas, en medio de la naturaleza, en donde todo, absolutamente lo que les rodea, les está diciendo cuán grande es Él. Esa es la razón por la cual en el tiempo del fin, el pueblo de Dios no saldrá huyendo de las ciudades, no saldrá huyendo por temor a una persecución, a una prisión, etcétera, a un decreto de muerte, sino porque tendremos una necesidad muy profunda de establecer esa relación íntima con Dios, agobiados por un mundo cada día que se deteriora a niveles y a una profundidad ni siquiera pensar, que ni siquiera puede ser imaginable. Agobiados por eso, buscaremos entonces un lugar que trate de acercarse lo más posible al lugar hacia donde vamos de regreso.
comprendemos entonces cómo es que en un solo día de su ministerio, toma nota, en un solo día de servicio de Jesús, se ejemplificó cuál es la tarea de toda nuestra vida y especialmente ahora en el tiempo del fin. Apreciados amigos y hermanos, si tú vas y analizas el libro de Marcos en el capítulo 1, estoy seguro que verás en él no solamente la referencia de nuestro Salvador, cómo pudo utilizar él un día, sino sobre todo el llamado básico y en esencia de cómo tú y yo terminaremos utilizando nuestros días entre más llenos estemos de él. Y esa práctica es la que nos llevará a poder estar en las condiciones de vida eterna, porque por la eternidad, al regresar a casa, viviremos un día como él.